Bienvenidos a Canelita en Rama, un espacio para conversar de todo tipo de temas, culturales, políticos, científicos, espirituales, religiosos, etc. Nuestra idea es escuchar y sacar lo bonito de los seres humanos de nuestra generación, en relatos que pasan desde lo bello hasta lo no tan bello. Canelita en Rama es un lugar para escucharnos, simplemente para escucharnos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta ya 7ª temporada de Canelita en Rama. Ha sido un proceso muy hermoso en conjunto con ustedes y en conjunto con personas maravillosas que hemos estado escuchando y aprendiendo de ellas. Hoy estamos con Ronald Efren. Él es un gestor cultural de profesión, que eso es lo que me parece muy bonito. Viene de Río Negro y ya está viviendo acá con nosotros en La Estrella. ¿Cómo está, Ronald? Jonathan, muchas gracias. Bacano lo del programa, felicidades, hermano, bacano. No, qué alegría, hermano, que pudieses estar acá y aceptaras un poquito también esta conversación, aprender de usted y sobre todo aprender de todo lo bello que usted hace, que me parece hermoso. Muchas gracias. ¿De dónde viene Ronald? Yo vengo de Río Negro. Yo Sí. soy nacido en Río Negro, criado en Río Negro. Pues bueno, unos años de la universidad sí estuve en Medellín por algunas cosas, pero terminé mi universidad en Río Negro, seccional Oriente. Vale. Y hace 5 años estoy ajustando aquí en La Estrella, este año, pero los voy a ajustar en junio. O sea, ya un montón. Ronald, ¿y cuánto tiempo viviste en Río Negro? No, hermano, pues toda la vida. 35 años. Uy, qué bonito. ¿Y cómo comenzó como ese bichito? Porque sé de antemano que usted es artista. Vamos a tocar los dos puntos. Su lado artista y su lado también de gestión cultural, que me Ajá. parece hermoso. ¿Cómo comenzó ese bichito de ser artista? Yo te cuento algo bien particular. Yo el primer contacto con el arte lo considero que fue con la música desde los cassettes. Vale. Un O sea, que primo- usted es de los 90. Ah, sí, Sí, usted tiene mi edad. un primo mayor, que es el primo mayor de toda la familia, él vivía en un pueblo lejano y se fue a vivir a Río Negro, a la casa de mi madre, para la universidad, para estudiar la universidad allá en Río Negro. Y pues él nos llevó el rock como latinoamericano, el rock en precisamente. español. Entonces desde ahí fue como el enamorarse de la música, pues desde el rock, porque escuchaba pues música en un equipo antiguo, grande. Con cassette. Y bueno, un tío que vivía cercano, éramos vecinos, él tuvo una guitarra. Yo nunca lo vi tocar la guitarra y no sé si era que no tocaba, pero yo la cogía de pequeño todo el tiempo, todo el tiempo. Ay, qué bonito. Entonces, ese fue como el gusto, ¿cierto? La guitarra y escuchar esa música y bueno, yo siempre quise fue la guitarra. Y por allá después de muchos años, teniendo por ahí unos 27 años, vi una fotografía de mi padre sentado con un par de amigos, para como en una manga, con una guitarra. Una guitarra, genial. Mi padre murió cuando yo tenía 3 años. Vale. Entonces, mi madre fue muy hermética con el tema y cuando veo esa foto por primera vez, yo le dije a la mamá, ¿y de quién era la guitarra? Me dijo, de su papá. Y yo, es que él tocaba guitarra. Hermano, eso fue, Qué una explosión. pues eso fue una de las alegrías más grandes porque yo no entendía cuál era mi gusto, pues históricamente familia. pero era el papá. Antes ya me contó que él tocaba, cantaba. ¿Qué música tocaba él? No, pues es que, De la como Huasca. como te digo, muy hermético, muy hermética mi madre con el tema del papá. Vale. Entonces, no, yo creo que música romántica y música pues como de la época. En estos días tuve la oportunidad de escuchar unos cassettes que nos dejó, pues una maleta con cassettes. De la Y hay música que le música, gustaba. sí, música colombiana instrumental hermosa, hermosa. Tangos, boleros, pues hay ¿Y infinidad la familia de él? ¿También hay gustos musicales o Sino solamente que era él? de la familia de él conozco muy poquito, porque Vale. era de otra parte. Sí. Entonces, él tiene una ascendencia muy indígena,
muy negra, de una raza muy negra, Okay. que viene de La Guajira. Vale. El apellido Daza, pero como te es digo, Daza. Sí, señor. Daza Guajiro, pero de la familia del papá hubo un corte pues y son lejanos, entonces no conozco mayor cosa. Vale. Y usted también habla por una generación, porque ya que me hablas de los cassettes, de los 90s y los 2000, ¿cómo fue esa transformación también artística y musical? ¿Y cómo fue rodearse de un montón de compañeros y de amigos que particularmente también podrían pensar lo mismo que usted hacía en ese tiempo? Pues sí, los 90s llegó mi primo con su música, luego otros primos que venían un poco menores, pero mayores que yo, mayores que el primo mayor, también llevaron otro tipo de música, pues también con el rock. Y hubo un amigo en particular que era el amiguito de la cuadra, y el hermano mayor era muy rockero. Vale. Y hacía bicicross, me acuerdo, y viajaba mucho pues a otros países, y tenía una colección de CDs originales pues en el momento y todo. Y el era, cassette, wow, el CD, y el long play también. No, el long play no me tocó con él, pero sí con el tío. Con el tío de la guitarra, él también tenía su equipo con long play. Sí. Genial. Entonces sí empezamos a escuchar mucho rock noventero. ¿Español o inglés? Más en español fue lo primero que conocí, que estaba muy pequeño, ya como en la adolescencia. Sí, empecé el gusto ya por el inglés, Nirvana y todo este rock alternativo pues británico y estadounidense. Entonces desde ahí fue el gusto pues por el rock. Yo decía, no, yo quiero ser rockero y guitarrista. ¿Creaste bandas? Sí, yo tuve una banda en Río Negro que le llamamos los Hum. Los Hum. Porque no sabíamos cómo se llamaban. Los Hum. En YouTube quedó un solo video. Vale. Un solo video del 2011 creo que fue, que lo grabamos en vivo en un estudio que se creó en Río Negro. Hay que ponerlo en la descripción. Un estudio de música muy profesional, y ellos hicieron un concurso ese primer año, como un live session, y participamos con la certeza que no nos lo íbamos a ganar, porque habían muchas bandas pues de muchos años, nosotros estábamos empezando, pero queríamos grabar profesionalmente, entonces participamos, por ahí quedó en YouTube. La canción se llama Momento de Relajación. Vale, Era hay que buscarlo. Como un rock un rock punk, o algo así muy bacano. Muy crudo. Yo vengo de una vereda, ¿cierto? Y nosotros somos artistas y muchas veces no conocemos, por ejemplo, digamos, lo que se cuece y las organizaciones y cómo postularse, ¿cierto? Para ser artistas, para tener recursos, etc. Y usted me habla que, por ejemplo, esta primera canción fue un concurso que se ganaron. ¿Cómo fue esa preparación también para entender estas aperturas? ¿O era que usted se movía en un círculo donde llegaba este tipo de informaciones? ¿Cómo fue eso? Bueno, no, en ese caso, te hago pues la aclaración, no nos ganamos el concurso, porque de entrada pues sabíamos que habían bandas de mucha trayectoria, de años, y obviamente pues no íbamos por el premio del concurso, sino por grabar. O sea, la inscripción al programa incluía la grabación de un video en el estudio y de una canción sin video. Entonces nos quedaron las dos canciones. La que quedó en YouTube es obviamente la que tiene el video, pero no nos ganamos el concurso. Pues no, en ese momento el grupo fue más un grupo de estudio, de ensayar cada 8 días, y estuvimos más o menos 1 año y medio, 2. O sea, pero estaban enfocados. Sí, pero tuvimos muy pocas presentaciones en vivo, pues fueron unos 3, 4 conciertos. ¿Cuántos años tenías ahí? 2011. Yo tengo 40 ahorita, 2011. Digamos 18, 19 años. No más. Sí, ya tenía como 20 y tantos, sí. Vale. Mío, para matemáticos grandes. Ese primer grupo se cerró porque después de la grabación y esto empezamos a tener unos conciertos, pero el baterista se casó, se fue a vivir a otra parte del país y nos desintegramos. Luego a los años volvimos como a retomar con ganas pues de algo, pero no fue posible. Yo conformé otro grupo en Río Negro
que fue un dueto de cuerdas, de guitarra. Y así lo he visto también últimamente. Le gusta mucho a usted los duetos, ¿cierto? Sí, guitarra y violonchelo, fue el dueto, duramos 9 años como dueto. Con Laudelo ya sí se hizo un trabajo más profesional, pues. Así se llama, Laudelo. Laudelo, con doble L, Laudelo. También lo vamos a poner en la descripción para que lo busquen. Laudelo sí tiene un canal más nutrido, pues, de videos que logramos hacer. Con Laudelo sí, bueno, el otro grupo también tuvimos música propia, o sea, componíamos. Vale. Y con Laudelo también fue composición, pero instrumental. Ok. Y con Laudelo sí te respondo a la pregunta de cómo ver como convocatorias y... Laudelo empezó también un año encerrados, componiendo y gomosos él y yo ahí enamorándonos pues musicalmente. Y ya hubo una primera invitación al año exactamente, salimos en un bar a tocar 5 o 6 canciones, gustó mucho y como que bueno, qué bacano, salió otra invitación y bueno, vimos la oportunidad de que podíamos con la música que estábamos haciendo pues generar ingresos. Mi compañero en ese momento estaba pues en plena carrera de música, yo estaba terminando mi carrera de gestión cultural y pues dentro de la gestión cultural empezaste a encontrar como sí, todos esos... empezar a aplicar la gestión, pues lo que se proponía desde la academia a un artista, porque pues el gestor cultural es el que, por decir, puede hacer las veces del manager de un artista, pero dentro de la gestión cultural también se nos insistió mucho en la universidad de que los artistas tenían que volverse sus propios gestores, ¿cierto? Porque pues es muy difícil el artista encerrado en estudio pues salir al mundo a vender y a promocionarse. Entonces empecé como a poner en práctica toda esta parte, a formalizar una propuesta, a tener un portafolio brochure, a tener pues bien donde escuchar la organizados. música, ¿cierto? A tener la música en algún canal, pues que cuando eso solamente era como YouTube, pues no teníamos mucha Había cosa. uno que se llamaba MySpace, Ah, ok. y donde yo empecé a mirar cuando los artistas subían, digamos, sus álbumes. Subían, digamos, 2 o 3 canciones y ya, es este artista. Y ya después estalló YouTube. Pero creo que fue MySpace, creo que hay hasta hay canciones de eso también. Bueno, y SoundCloud, SoundCloud, que ahí fue la primera plataforma en que montamos 5 temas que habíamos grabado. Entonces con Laudelo sí empezó a abrirse ya, se abrieron muchas puertas, ¿cierto? Tanto pues de mirar como por internet, buscar X o Y convocatoria, eventos, y también pues del voz a voz, también lo llamaban a ustedes, y empezamos a hacer eventos de todo tipo, ¿cierto? Tanto eventos sociales, eventos en teatros, y así se fue yendo la cosa. Con Laudelo sí trabajamos 9 años. Un montón. Pues dedicados completamente pues, a la música. Qué belleza. Quisiera entender entonces, quisiera entender Río Negro también, porque usted viene de allá. Nosotros estamos muy pegados a Medellín y creemos que todo lo que pasa artísticamente pasa en Medellín, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros venimos de La Estrella y digamos cualquier persona del país o cualquier conocido, cuando uno se presenta a ellos, uno le dice, ¿dónde vive usted? Yo vivo en Medellín. Es así de esto, ¿cierto? Sí. Y así pasa también con el arte. El arte que nosotros estamos en un área metropolitana y todo lo que se hace en el área metropolitana también es llamado hacia Medellín. Entonces, le están creando tal música. ¿Dónde la están creando? En Medellín. Es así. Sí, total. Y quisiera entender también, porque yo he escuchado sobre Río Negro. Río Negro se mueve, ¿cierto? ¿Cómo es ese movimiento artístico de Río Negro? ¿Si es tan afianzado o también lo llaman Medellín? ¿Cómo es eso? Históricamente Río Negro pues fue cuna de artistas, de próceres. Y usted me contaba sobre un festival que ustedes hicieron también allá. Sí, Rock al Río es un festival que tuve la oportunidad de dirigir en el 2013. Vale. Un festival internacional que, como te digo, en este momento no tengo idea cómo está, ¿cierto? Cómo se está haciendo, pero que es un festival que surgió de la comunidad. Alguien tuvo una iniciativa y con los años fue creciendo, con recursos públicos y privados se hizo la gestión, se armó una mesa de trabajo representada pues, por diferentes agentes culturales y la administración que ponía una persona pues, en representación. Y pues
Rock al Río ahorita no sé cuántas versiones va a ajustar, pero yo creo que casi 20. Uf, un montón. Entonces, cuando tuve la oportunidad de estar ahí, por convocatoria recibimos más de 100 y punta propuestas musicales del Oriente, pero en su mayoría pues de Río Negro. Sí, o sea, se ahí mueve, llega, digamos, todo lo que se mueve artísticamente del Oriente llegaba sí, a Río Negro. en el tema del rock, de Ok. grupos de rock. La convocatoria se hacía a nivel nacional, pero la mayoría pues, de propuestas sí eran del Oriente y Río Negro. Pues hasta ese entonces, Río Negro yo sé que ha tenido mucho movimiento musical. El teatro en los últimos 10 años también ha ido emergiendo, porque a ver, Río Negro tuvo como una época donde fue zapatero, Ajá. ¿cierto? Hace unos 70, 80 años atrás, que era su economía principal, luego se cayó esa parte y como hasta ese punto, de ahí para atrás, hay mucha historia pues de artistas grandes, ¿cierto? Escritores, sí, es que yo he caricaturistas, escuchado etcétera. mucho Pero hubo un momento como que quedó en un- sin nada, ¿cierto? Como en Una un limbo, bahía, como, limbo. sí, como un limbo artístico. Y hace tantos años para acá, pues han ido surgiendo como movimientos. Cuando yo estuve activo, pues teníamos una entidad sin ánimo de lucro y estábamos conformando una red como de agentes culturales porque había muchos A mí artistas. me gusta mucho porque habla de agentes culturales, de gestión cultural. Ahorita vamos a llegar a eso. Entonces, en ese momento, pues te puedo decir que habían más de 150 o 200 personas dedicadas a lo artístico, montón. ¿cierto? Pues y algunos organizados como en corporaciones y en fundaciones. ¿Cuántos habitantes hay más o menos en Río Negro? Es que como te digo, como me desconecté tanto, pero yo creo que están por ahí en por ahí Pues es que eso 140 es una mil. ciudad inmensa. Sí, Río Negro ha crecido mucho en los últimos años. Muy grande. Sí, sí. Sí. Entonces, en ese momento, pues hubo mucha integridad pues desde lo artístico y luego también se disolvió como el tema artístico, pero seguían habiendo pues las islas de grupos, corporaciones, etcétera. En este momento pues sí tengo lo último, es el comentario que me hizo el señor que mencioné, que es un historiador tremendo y que me decía que él sentía como una apatía por lo Desapego. cultural, como por lo cultural desde muchos ámbitos, ¿cierto? Entonces... Sí, yo siento que Río Negro también se volvió como el poblado de Medellín, como Llano Grande, que llega la gente a sus fincas y chao, me olvido de que existe, por ejemplo, Medellín o existe el poblado. Ajá. Yo también lo he sentido así, que Río Negro es como el sitio, digamos, rico del área también, porque no sé si es del área metropolitana, Pues no va sé a si también ser- comprende Río Negro, No, esa parte. pero aún así tiene el aeropuerto, o sea, es un lugar también de migrantes, de Sí, migración. sí. Y tal vez puede generar esa apatía, aunque todos estos años que yo he estado también en este círculo artístico, yo he escuchado mucho de Río Negro, Sí. o sea, cómo se movía Río Negro también desde la parte artística. Sí, hay una cuestión y es que, como decís, pues, como es una ciudad donde ha llegado tanta gente de afuera, hay gente que va nomás a trabajar y vuelve. Entonces, cuando estábamos en la universidad, siempre nos hicimos la pregunta, pues, como trabajo de clase en distintos cursos, de la identidad de Río Negro. porque- Pasa lo mismo con Tablaza. Porque era como algo muy difuso, como que no hay como un sentido de pertenencia de ciudad, de pueblo, o sea, de lo que sea, pero que como que integrara. Y creo que era debido mucho a eso, ¿cierto? Que era un lugar donde llegaba mucha gente, se iba. Por ejemplo, los jóvenes artistas y gente pues, que trabajaba con el arte, pues no encontraba mucho en Río Negro, ¿cierto? Comercialmente para su quehacer. Entonces, teso. obviamente, Medellín y otras ciudades. Y eso es como común, ¿cierto? Con muchos lugares, pero hasta ese entonces que estuve allá activo, pues como una industria cultural grande que uno diga, usted como artista puede vivir de lo que hace en Río Negro. Y cuando tuve mi grupo con el Audelo, pues era muy particular porque tocábamos en muchas partes, menos en Río Negro, pues muy poquito, ¿cierto? Muy poquito en Río Negro. Llegamos a hacer pues varios eventos, pero sí era más como por fuera la dinámica. Muy teso. Y eso, yo en estos días estuve en Ibagué, en Tolima, y allá se mueve mucho la cultura. Pero también hay unos escenarios, digamos, allá es como la cuna de músicos, de música colombiana,
y allá hay unos lugares también súper abandonados, tal vez también por el Estado, una cosa muy tesa, que quieren volverlos privados, pero habían unos lugares muy bonitos donde el mismo artista, digamos, exponía sus obras, como aquí sacar la chaza con las empanadas, pues allá sacan la chaza con las obras. Ajá. Y eso a mí me parece maravilloso. Entonces yo me puse a pensar, ¿es un problema de nosotros regional? ¿Es una cuestión antioqueña? ¿O es en definitiva una apatía por quienes somos? Porque si uno se pone a mirar el resto del país, en el resto del país, digamos, hay culturas muy marcadas, yo soy de tal parte, y había algo que nos pasaba a nosotros y es, al antioqueño no nos tiene en buena estima, una cosa muy tesa. Pero es eso, entonces, ¿nosotros no creemos en lo de nosotros o qué? Porque, por ejemplo, nosotros somos de acá de La Estrella, y yo creo en Río Negro, fíjese. Y las mismas personas de Río Negro, me acabaste de contar que ustedes iban y hacían sus eventos por fuera de Río Negro. Y no solamente les pasa a ustedes, también les puede pasar a los mismos artistas de Río Negro. ¿Qué puede pasar ahí? Hermano, yo pues tengo un ejemplo de lo que hablas pues de regionalismos y eso aplica en muchas cosas, pero por ejemplo, el Carmen de Viboral y La Ceja son dos ejemplos de agremiación de los artistas. O sea, es decir, nosotros como artistas tenemos que juntarnos para lograr cosas grandes por el sector, ¿cierto? No solamente por mí como músico, por vos como, no, o como corporación, no, simplemente como sector, ¿cierto? Y decir, pues, podemos hacer una fuerza más grande y poder tener más dignidad, pues, como de lo que se vive, ¿cierto? En el arte. La Ceja tiene una red de músicos, Redmi, desde hace unos años largos, que es súper sólida. Y se fue una empresa fuerte porque, pues cierto, trabajan y la industria cultural mueve mucha plata. Exacto. Y lo mismo en el Carmen. El Carmen es ejemplo, pues para mí como de los referentes en el oriente antioqueño de la organización cultural, vale. ¿Cierto? Ellos desde lo público hay buenas direcciones para X o Y proyectos y eventos, pero también como comunidad tienen diferentes grupos, corporaciones, organizaciones en cuanto a teatro, en cuanto a la música, en cuanto a la literatura, en cuanto a la... Y como sector grande de cultura son muy fuertes, ¿cierto? Están ahí y se reúnen y están en un constante diálogo que a nivel político tienen mucha influencia. Tienen mucha fuerza. Porque tienen tanta fuerza como comunidad cultural que frente a temas políticos y a decisiones políticas y a planeación política están presentes y hacen parte pues de fundamental. Eso es lo que nos falta a nosotros. Yo pienso que sí, el reconocerse y el tener como la consideración de que hay que fortalecer el sector, ¿cierto? Porque pues de nada le sirve a un evento que se venga haciendo anual y que una alcaldía inyecta recursos y hubo un cambio de alcaldía y no se quiere hacer. Ese cortoplacismo, hermano. Entonces hasta ahí llegó el evento, ¿cierto? Y eso ha pasado con muchas cosas. Por ejemplo, a Rock al Río le ha pasado en varios periodos que de pronto va muy bien y cambia una administración y dice, no, es que no hay tanto recurso para Rock al Río. Entonces, si no está fortalecido como tal el grupo, el evento, y no se busca por fuera, porque depender pues de una sola fuente es letal, ¿cierto? Entonces es como una reflexión pues que se hace desde la producción artística, es que hay que buscar pues diferentes formas de una identidad también siento yo. Yo también preguntaba en estos viajes que he hecho sobre nosotros estamos en búsqueda de nuestra identidad, ¿cierto? Y a mí me dijeron algo muy bonito y, por ejemplo, ellos hablaban, nosotros comenzamos en nuestra ciudad y dijimos, vamos a empezar a hablar de campanas, porque cuando nosotros nos levantamos todos los días, suenan las campanas en el pueblo. Y le dijeron a todos los artistas, vamos a empezar a construir campanas y vamos a empezar a crear historias sobre campanas. Y se generó una identidad.
y ya el pueblo es conocido como el campanario, ¿cierto? Como un ejemplo, entre comillas. Y eso es también la búsqueda, porque ahorita me decías, Río Negro todavía no entiende su identidad o está en la búsqueda de ella, y eso nos pasa a nosotros también acá en Tablaza, a pesar de que venimos del municipio de La Estrella. ¿Cuál es nuestra identidad, cierto? Y es entendernos, encontrarnos y tal vez también bajarle un poquito a esos egos tan berracos que sostenemos todos. Por ejemplo, en Río Negro hubo una vez una propuesta de hacer red de músicos, ¿cierto? De organizar el sector musical, porque veíamos pues que habían muchos músicos, ¿cierto? Tanto grupos como solistas y gente muy talentosa, pero que uno decía, pero es que, o sea, no hay como una fuerza colectiva, entonces en el municipio esta gente no puede, le toca irse. Y hubo pues de parte de alguien, de unas personas como la invitación a hacer red de música, y yo fui a la primera reunión, y hermano, los egos no dejaron pasar de la primera reunión y no se hizo nunca nada. No se hizo nunca nada. Entonces yo pienso que en esa parte, pues a nivel general, no solamente Río Negro, La Estrella, el poder agremiarse como sector cultural y tener una representación es muy importante para que haya una sostenibilidad, ¿cierto? Y que hayan unas garantías para el sector, porque si no hay quien represente cuando hay planes, ¿cierto? De desarrollo, cuando se hace planeación de cultura pues a años, pues obviamente una administración municipal coge lo que hay, ¿cierto? Sí. Convoca y si nadie llegó, igual se hace el plan. Sí. Y a la manera como se hizo el funcionario quien está ahí, su equipo. Entonces, si no hay un sector organizado que esté pendiente y participando de esos escenarios, es muy difícil pues que el sector cultural de un lugar pues como que se sostenga y sea favorable pues para que los artistas puedan vivir de lo que hacen. Entonces, yo creo que la invitación es esa, pues de reconocerse. Y el tema de la identidad, yo recuerdo que en la universidad era un tema muy pues, ácido. Sí, muy complejo porque pues, es muy difícil. Es muy difícil, sí, es un tema difícil, pero sí hay que reconocer, o sea, reconocerse y tratar de agremiarse pues como sector. Yo siento que también es un principio de oportunidad y un principio de conciencia. El principio de oportunidad es entender cómo son los oleajes que está moviendo el país, o hasta la misma alcaldía, o hasta la misma gobernación. Y el principio de conciencia es entender que primero uno vive de ello. Nosotros como artistas vivimos de lo que hacemos. Y si no vendemos y si no nos mostramos, pues no vamos a vender nada. Exacto. Entonces aquí en La Estrella pasa eso. Si nosotros no nos vendemos, todo se va a hacer de acuerdo a una planeación ajena a los artistas, ¿cierto? Entonces parte en ese principio también de nosotros nos debemos rodear y también debemos estar presentes en estos escenarios, porque nosotros somos muy esquivos a esto. Total. Somos muy esquivos y usted lo ha vivido con nosotros y nosotros lo hemos vivido con otros artistas, porque siempre estamos como esquivando la comba de, ay, viene el político, no, qué pereza, nosotros no queremos hablar sobre eso. Y también nosotros debemos entrar en esa conversación, que es importante. Exacto, eso no implica pues que uno se pinte de un color pues el estar en un escenario político de participación, porque es que, a ver, hay recursos que son públicos que por derecho le corresponden a la comunidad, entonces si la comunidad artística no está ahí para reclamarlos, Eso ¿cierto? es. Pues ahí se quedaron. O lo mismo en las convocatorias, ¿cierto? Hay muchas convocatorias a nivel nacional e internacional que quedan desiertas porque no se presentan, Porque no ¿cierto? está, ajá. Entonces el artista, pues no vivimos en un país rico, pues... Culturalmente somos muy ricos. Sí, muy ricos, digo yo, es que en presupuesto Pero pues en para el presupuesto arte, entonces toca pues buscar aquí, buscar allá, y bueno, se sabe que los recursos públicos, hay una partecita que nos corresponden que podemos acceder por medio de convocatorias, etcétera, pero también que hay otros recursos que hay que buscar por todos los lados. Claro. Pues. No, y eso también ha entrado en la conversación. Si hay un recurso, digamos, para cultura, y no hay nadie reclamando ese recurso, pues ese recurso se destina para educación o se destina para salud. Exacto. Así que Total, y eso total. se va perdiendo. Rona, entonces,
creciste con la banda y cómo fue ese enfoque de llegar a la Universidad de Antioquia y estudiar gestión cultural. ¿Usted cómo llegó allá? Bueno, yo siempre quise estudiar en la Universidad de Antioquia comunicación audiovisual. Vale. De las 4 veces que me presenté, nunca pasé porque era mucha la demanda, el puntaje estaba como en el examen, gané el examen mejor dicho, pero no alcanzaba los cupos. Sí. Y la última vez que me presenté, estaba cursando 3er semestre de agronomía y zootecnia en la Universidad Católica, que eso sí fue una cosa como desesperada ya por la familia que ponga a hacer algo, que empecé a estudiar agronomía y zootecnia, y estando en el 3er semestre me llamaron de la Universidad de Antioquia que no había pasado a comunicación, pero que el puntaje había ganado, y que habían cupos para pedagogía infantil y para gestión cultural. Y uno de mis hermanos ya había empezado el pregrado de gestión cultural, ya llevaba un semestre. O sea, que no estaba en familia mía. Y entonces pues de lo que había conocido ese primer semestre con él, me parecía muy bacano, pues una carrera muy interesante. Y él fue el primer, o sea, él fue la primera corte que empezó de gestión cultural en la Universidad de Antioquia, que fue en la seccional de Oriente. Entonces de una me matriculé, hice a la par otro semestre de agronomía y zootecnia y empecé con el de gestión, y apenas terminé el primer semestre cancelé en la UCO y seguí para la gestión. ¿Y cómo fue ese proceso? Porque tengo entendido que fue pionero también en Antioquia, no sé si en Colombia y en el país en gestión cultural, y cambia totalmente la noción porque usted iba como artista y ya es un artista que debe empezar a gestionar recursos sobre todo. Sí. ¿Cómo fue ese cambio? Pues hermano, a ver, yo desde pequeño, cuando le preguntaban a uno usted qué quería hacer o que cuando grande qué quería, y por mi primo que vivió en la casa en ese entonces, el hombre fue empresario y a mí se me metió que yo quería ser administrador de empresas. Y siempre, como todos nosotros, sí. Entonces, el pregrado de gestión cultural es administrativo, ¿cierto? Es uno de los componentes pues fundamentales. O sea, que ves números. Y sí, no necesariamente, pues, ¿cierto? No necesariamente hay que ser contador y todo esto, pero sí está pues ahí, ¿cierto? En poder entender un poco esa parte, porque es muy interdisciplinario, ¿cierto? Es la gestión cultural. Nosotros veíamos que era una sopa que le echaban de todo, ¿cierto? Números, arte, filosofía, esto. Y decía, carajo, pero ¿a qué horas uno va a entender todo eso? Entonces, fue un pregrado que pues yo me disfruté bastante. ¿Cuántos años? El pregrado se ofertó de 8 semestres, 4 años. Sin embargo, por un inconveniente con las prácticas, se nos alargó 1 año. O sea, terminamos siendo los 5 años, una carrera normal. Entonces, esa parte, pues, como a mí no me chocó tanto la parte de lo artístico con la gestión, pero sí tuve varios compañeros artistas que chocaban mucho de pronto con la parte de vender el arte, de promocionar, o sea, no de promocionar, sino de llegar a esa parte de la venta, porque se ve pues el arte de una manera muy romántica, bonita, pero que si usted se va a dedicar al arte, hay que vivir, ¿cierto? Sí. Entonces, ese fue como un primer jalón de orejas, pues como desde el pregrado, a las personas como muy cerradas a que el arte no se puede vender. Pues es como una negación, ¿cierto? Entonces, para mí, pues la verdad no lo fue, o sea, yo lo entendí. Desde el marketing sí tuve como choque más con la teoría de hablar, por ejemplo, específicamente de un tema que nos decía el docente en su momento, de que, pues una de las teorías es que la cultura no hace parte de las necesidades principales de una comunidad, ¿cierto? Claro. Pero que otros teóricos desde la cultura sí justifican de que la cultura es transversal a toda esa pirámide de necesidades. Entonces, ese fue pues como el único choque, como en discursos y en propuestas, pero yo pienso que es un pregrado pues que todavía está muy en pañales en el país,
Sin embargo, Colombia junto con Chile y México son de los tres países latinoamericanos que han sacado pues la gestión cultural en los últimos años y que ya a nivel nacional en planes y programas se reconoce la gestión cultural y se ofertan en diferentes programas, convocatorias, todo, la gestión cultural, porque antes no aparecía la gestión cultural como algo profesional. Entonces la Universidad de Antioquia sí... A mí se me hace muy parecido a la arquitectura, porque yo quería estudiar antes arquitectura, y la arquitectura tiene como los dos lados, la parte artística, esa del dibujo, y la otra parte, el otro hemisferio, que es pura matemática, geometría, una cosa de locos. Y dicen que es muy complicado estudiar arquitectura. ¿Por qué? Porque usted está desarrollando los dos hemisferios. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la gestión cultural. Usted tiene un enfoque artístico, porque yo digo, yo me voy a meter como gestor cultural, pero yo no voy a ser un matemático. Yo tengo como una sustancia, un gustico hacia el arte, ¿cierto? Yo me meto allá, pero usted le dice, no mío, pero es que usted va a empezar a organizarse como administrador también. Entonces empieza como a chocar esos dos hemisferios, de usted tiene que desarrollar los dos. Y yo también he estado en la defensa del arte romántico, y es bonito y hay que ofrecerlo, pero el arte también es una industria. Y una industria que si se trabaja bien, eso genera mucho dinero. El año pasado en Bogotá fueron varios billones de pesos y movió prácticamente toda la economía de la ciudad y hasta del país. Entonces, si uno empieza a ver que aquello que realizamos, aparte de que es importante y es romántico y puedes cambiar un montón de entornos y de conciencias, etcétera, también puede cambiar tu bolsillito, mijo, y de pronto permitir llenar la nevera, ¿cierto? Claro, y pues una cosa que lo que me decías, pues como el contraste administrativo de la gestión cultural y el arte y el ser artista, pues hay una cuestión, es que así usted no vaya a hacer gestión cultural, ¿cierto? Y así usted tenga la posibilidad de contratar o aliarse con un compañero, amigo, que le sea las veces de manager y buscarle contratos y eventos y acceder a recursos. O sea, lo mínimo que yo veo para un artista es, o sea, tenga su material, si usted es músico, si usted es pintor, o sea, tenga su material en buenas condiciones para mostrar, ¿cierto? Eso es. Físicamente y digitalmente. Tenga un portafolio, tenga unas redes sociales organizadas, como cualquier empresa que tiene sus servicios en que ofrecerlo, ¿cierto? Y también ser muy acertado en valorizar lo que tiene. Eso es. ¿Cierto? En ponerle valor a su obra. Bueno, usted va a ser mi manager. Y si usted no tiene el conocimiento de cómo hacerlo, porque alguna vez yo le preguntaba en un diplomado que hacía de gestión cultural y proyectos culturales a una señora aquí en Medellín, que era una de las profes, y ella es manager de varios grupos grandes, pues como de la escena del rock en Medellín. Y yo le decía pues que cómo hacía uno para saber cuánto estaba cobrando, si estaba muy poquito o mucho, pero bueno, todo eso tiene un cuento que es como se valora un producto, ¿cierto? Usted hace un tamal y usted dice, bueno, ¿cuánto me costó esto? Entonces valorar una obra pues es un poco más complejo porque no están así los materiales y todo, ¿cierto? Porque está la parte pues intelectual y de creación, pero sí hay que tratar de hacer ese ejercicio lo más concretamente posible. Y pues mínimamente eso. Saber cobrar. A nosotros yo tuve la fortuna también de estudiar en el Poli, yo estudié producción de televisión y también estaba muy enfocado al tema administrativo. O sea, yo soy realizador audiovisual, pero también tengo como ese lado de contaduría, de administración, etc. Y es muy importante valorar lo que hacemos y decir, yo consumo luz, yo gasto pasajes, yo como, etcétera, y también impregnarle como esa parte intelectual, pero tampoco desbordada. Ya cuando uno sea súper famoso, ahí sí, mi cuadro, mi obra o mi escrito vale tanta plata, pero para llegar allá necesitas un proceso construido sobre todo. Exacto. Y eso es importante. Por ejemplo, con Rock al Río, pues una de las experiencias bonitas es que el festival por convocatoria le exigía a los grupos para presentarse cierto material,
Entonces ese material era tener un brochure y mínimamente 3 canciones bien grabadas fuera en un CD que se entregaran o mandarlas por un enlace. En ese momento, 2013, pues no es tan lejos, pero era increíble que, o sea, que hubiese tanta propuesta y sin embargo se quedaban muchas por fuera porque no tenían el material, ¿cierto? Entonces, cada año ya más personas se animaban a formalizar esa parte, ¿cierto? A grabar bien, y pues uno cree que en este momento cualquier grupo tiene organizada su material y su propuesta y un brochure, y pues aquí en La Estrella me he encontrado con muchos artistas muy talentosos, muy grandes y que no tienen un portafolio, ¿cierto? Que uno dice, wow. Entonces yo pienso que esa parte desde la gestión cultural creo que es la primera, o sea, usted como artista, usted no tiene que ser gestor, pero mínimamente tenga organizada su obra, ¿cierto? Tenga un portafolio que mostrar y ya pues si quiere sumergirse más en el tema de la gestión cultural, pues hay muchas otras cosas, pero mínimamente como artista pues hay que tener el material organizado. Bueno, yo aquí lo voy a retar acá. ¿Usted todavía se considera artista? Sí, hermano, pues yo ahorita, a ver, yo el grupo que tuve en Río Negro, el dueto, se terminó hace unos años cuando me vine para acá. La vida da muchas vueltas y bueno, se nos cambió mucho, decidimos dejar ahí el proyecto. Yo aquí inicié otro proyecto en La Estrella que se llama Cinema City. Ok, Tus Carros, ya llevamos 3. En YouTube apenas estamos empezando a montar algo del material. Llevamos alrededor de 2 años componiendo y montando pues covers. Como la propuesta es un poco música del cine, vale, llevada al formato de un dueto. Yo lo he visto tocando piano. Somos un formato de piano y voces y guitarra y voces. Vale. Mi compañero de música es de Irlanda, también radicado aquí en La Estrella hace más o menos 3 años. Genial. Entonces por eso el nombre en inglés, Cinema City, y bueno, con él estamos, como te digo, componiendo música propia y pues por eso digo que todavía soy artista, pues porque... ¿Y qué tanto ese artista, digamos el lado de gestor, está presente ahí? Lo digo porque uno como artista tiene un impulso vital de hacer, pero ¿qué tanto ese lado administrativo permea ese lado artístico? Pues ve, yo creo que las dos se van como volviendo lo que usted dice, que uno, el impulso del artista y que uno, o sea, que eso es una cosa natural que ni la mamá ni la esposa, pues como que no hagas más eso, no, o sea, eso es lo que es uno en esencia. Entonces, la parte de la gestión cultural, pues yo creo que también se ha ido como volviendo muy, pues muy natural en uno, ¿cierto? Entonces que permea como todo. Entonces yo siempre estoy pensando como en convocatorias, como ¿cierto? ¿Para dónde vamos con el proyecto? Porque no es solamente quedarnos en estudio. Ajá. Pues hace poco una persona en la calle me hizo el llamado de atención, que no fue directamente para mí, pero que yo lo tomé para mí, como no, hermano, es que los músicos, los artistas están quedando encerrados en el estudio y no salen, pues, ¿dónde están? Y con mi compañero, con el dueto de ahorita, con Cinema City, llevábamos alrededor de 1 año largo encerrados componiendo y tocando para nosotros. Tuvimos un primer evento el año pasado y en este momento estamos proyectando varios eventos. En el Oriente Antioqueño vamos a estar. Todavía no tengo fechas, por eso no las menciono. Ahí sí llega Río Negro. Pero sí, tenemos Río Negro, El Carmen y otros lugares por ahí que queremos pues como hacer unos primeros eventos. Entonces, sin embargo, sin salir todavía con Cinema City pues como a la parte comercial y empezar a buscar pues como un movimiento, sí está pues como en uno ahí como estar mirando, yo toda convocatoria que miro de las posibilidades de participar con el proyecto, de participar con obras inéditas, porque con la UDELO nos ganamos un par de estímulos a nivel municipal y departamental de participar pues con obras inéditas. Entonces es algo, como te digo, que se va volviendo natural, como de estar pensando en clave de gestión, ¿cierto? De qué se puede hacer. Qué bonito. Ronald, y para finalizar, ¿usted cómo ve el movimiento artístico en La Estrella y en la Tablaza? Pues hermano, yo llevo muy poco tiempo acá.
Y culturalmente vine a activarme aquí en el municipio hace alrededor de 1 año y medio más o menos, porque antes la verdad era enfocado a mi familia, a lo que estaba trabajando pues independientemente, como a mi sustento. Entonces la verdad pues no era que estaba pues como conociendo e impregnándome de lo artístico y cultural acá, no. Hace 1 año y medio que vengo más o menos ya pues conociendo un poco la dinámica. He conocido pues artistas y un movimiento pues que emerge y que uno dice, wow, hay cosas muy tesas, muy interesantes. Pero sí hace unos pocos meses, hablando con una persona, nos preguntaba, pues yo le decía, no conozco tantos artistas como por fuera de lo institucional, ¿cierto? Vale. Desde la institución he conocido pues grupos y esto, pero desde la parte de la comunidad, pues son pocos los que he como identificado y conocido. O sea, no he visto en reserva, como una masa pues de artistas que uno identifica, no. Entonces sí me gustaría de pronto conocer más, pues por ahí una herramienta a nivel departamental que la diera como registrar, tener un portafolio, pues como conocer los artistas de aquí, y pues la verdad como muy poquitos por ese lado pues que yo me inscribí, miré. Entonces no puedo hablar pues más allá porque no conozco, no sé si o no hay muchos o no se dan a conocer, ¿cierto? No están muy visibles. Ronald es gestor cultural y está en la Casa de la Cultura de la Tablaza, también está en la subsecretaría en la cabecera de La Estrella, y si usted es artista de La Estrella, de Pueblo Viejo, de la Tablaza en conjunto, puede acercarse a Ronald y hablarle y tal vez hacer bonitos programas o bonitas representaciones ahí con Ronald. Bueno, no se ha mencionado, sí, ya que lo decís, yo estoy como promotor cultural. Usted está como promotor. Como promotor cultural con la subsecretaría, ayudando a gestionar proyectos y a mover desde esa parte. Y como mencioné pues ahorita, la herramienta que se hizo fue como la caracterización del sector cultural en Antioquia, que mediante un link pues se promocionó mucho para que artistas pues dieran a conocer su perfil, y pues la verdad que muy poquitos llegaron ahí. Entonces... ¿Eso fue la que hizo Antioquia? Sí, esa fue por el departamento. Yo vi algo ahí, o sea, cuando se hizo, digamos, el censo, llegó mucha gente. O sea, habían más o menos más de 200, 300 personas. La cuestión fue cuando se fueron a registrar. Yo siento que hubo ahí como un problema. Yo no sé si es que el mismo Sierense, la persona de La Estrella, no sabe meterse a un computador o es que en definitiva están en otros procesos distintos y simplemente ponen el rostro yo soy artista, y en el momento cuando se ponen en cintura, cuando se hace un censo verdaderamente de artistas en La Estrella, resulta que hay muy poquitos. Eso es como dos coyunturas que yo veo ahí. Sí, lo que decís es totalmente cierto. En el evento de socialización fueron más de 200 personas, artistas pues, que estaban convocados. Y en la caracterización, no sé a la fecha, pero sé que a noviembre, cerrando el año pasado, que hubo un corte de esa caracterización, no había más de 60 personas caracterizadas. Entonces, esa herramienta pues muy importante porque por un lado le queda un insumo al municipio para saber cuáles son sus artistas, y el otro es que se hace con el fin de que las convocatorias a nivel cultural, tanto departamentales como municipales, en un momento que se hagan, pues la idea es dirigirlas a la demanda cultural que haya. Entonces, por eso es nuevamente la invitación. O sea, no, si aquí hay 60 y en Medellín hay 2000, imagínate cómo quedamos nosotros. Entonces, la invitación es como a eso, o sea, a participar, o sea, hay que participar de esos escenarios, que usted por inscribirse ahí no se está pintando en un color, simplemente está ingresando a un portafolio de artistas a nivel de Antioquia. Eso todavía está abierto, ¿cierto? Sí, eso sigue vigente. No sé hasta cuándo vaya a estar, pero hay que quedar pendiente el datico para que lo Ustedes se meten a la promotora cultural de Antioquia y ahí aparece para inscribirse. Caracterización. Y se caracteriza ahí. Caracterización de agentes culturales en Antioquia. Vale. No solamente como artistas, sino como corporaciones, como entidades sin ánimo de lucro culturales. Sí, nosotros de forma independiente nos caracterizamos ahí
y también el colectivo, que nosotros tenemos un colectivo cultural, nos caracterizamos todavía como colectivo. Ya más adelante vendrán otras cositas. Entonces, como decís, no, pues en la comunidad siderense, a mí me encantó La Estrella cuando me vine. Y, es que La Estrella es muy bonita. Y para vivir estoy muy amañado, entonces sí la invitación, pues, y de parte mía, pues como artista y gestor cultural, pues a la orden para cualquier persona pues que quiera de pronto preguntar, acercarse o algo con lo que se pueda colaborar ahí, con mucho gusto. ¿Estás de lunes a viernes? En la Casa de la Cultura de Tablaza estamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Vale. Y si no está acá, está en la subsecretaría. En la subsecretaría también. La Estrella. Sí, ahí estamos. Vale. Ronald, muchas gracias. Ay, papá, muchas gracias a usted. Qué bonita conversación, qué bonita persona. Me encanta porque muy poquitas veces uno tiene el gusto de conocer a un gestor cultural y un gestor cultural artista. Yo me he rodeado de productores que son personas, digamos, que manejan, o al menos desde la parte de la comunicación del cine, manejan un recurso, ¿cierto? También me he rodeado de, digamos, nosotros los llamamos productores ejecutivos, que son los que manejan el dinero. Y me parece hermoso conocer a personas que directamente están enfocadas en el tema cultural. O sea, conocer a un gestor cultural a mí me parece hermoso. Entonces, felicitaciones por lo que realizas. ¿Usted qué le diría al Ronald del pasado? ¿Qué le diría al Ronald del pasado? Pues que se ha aprendido mucho, la verdad, sí. O sea, uno cada día aprende muchas cosas. Con cada experiencia pues, que vive como artista o como gestor, pues eso enriquece mucho. Y de que hay que estar con los ojos abiertos como a todo lo que hay, porque o sea, hay demasiada información, ¿cierto? Hay demasiada información y hay veces en toda esa información se pierden pues como los focos, pero usted es el que está direccionando qué información consume. Eso es. Y pues si usted es artista, si usted está por ese lado del arte, o sea, no es que yo soy artista y el gestor cultural que haga eso, porque es que tendrías que tener mucho dinero pues para decir, venga, yo le pago mijo. Entonces creo que es como tener los ojos muy abiertos a todo lo que hay a nivel nacional e internacional. Hay muchas fuentes de financiar proyectos y afortunadamente a nivel nacional todo el tema pues de la economía creativa, pues, de las economías creativas está pues como en un auge que de pronto no puedan ser los recursos más grandes, pues, ¿cierto? Comparados a nivel mundial con otros países muy ricos, pero siempre es un inicio. Pero que hay un inicio y que ya en las políticas culturales a nivel nacional, departamental, hay recursos muy interesantes. Por ejemplo, para el cine que decías, pues hay una ley de cine muy interesante. Muy fuerte. Y hay recursos, pues, que pues yo como artista he accedido a esos recursos por convocatorias, pues desde la creación. Entonces pienso que no solo pues desde ahí, sino de otras fuentes, pero que hay que estar pensando en clave de, ¿cierto?, de a dónde voy y qué queremos, porque otra es que sea un grupo musical o que yo quiero dedicarme a hacer por hobby, que no me interesa trabajar con esto, está bien, pero que si queremos en algún momento pues vivir del arte y de lo que estamos haciendo, pues sí toca estar mirando más allá y qué posibilidades y dónde encontrar recursos, ¿cierto? Eso es. A los artistas que nos están observando, hay posibilidades, hay puertas abiertas, solamente hay que tocarlas. Aquí en La Tablaza hay un gestor cultural que muy poquitas veces no se ve. Usted puede ir a otro municipio y tal vez no vas a encontrar un gestor cultural, va a encontrar una persona totalmente distinta. Y eso es lo que genera la importancia de lo que se está cocinando acá. Y eso me parece muy valioso. Entonces, muchas gracias, Ronald, por todo lo que haces. Muchas gracias a este proceso. Estamos en la Casa de la Cultura. Me agradó mucho el lugar para grabar. De pronto va a hacer varias entrevistas acá. Está muy bonito. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes por escucharnos, por observarnos. En Canelita Rama abrimos ya pensando en esa gestión cultural. El tema de pautas publicitarias. Vamos a tener 3 pautas en todo el programa y también vamos a tener un tema de sponsor por si usted desea mostrar o su negocio o desea mostrar, digamos, su grupo o usted mismo.
Aquí empezamos a sponsorizar también todo el contenido. Y al final de este video, por si usted desea apoyar este proyecto, estamos colocando un código QR por si deseas donar. Entonces, muchas gracias Ronald. A vos, Jonathan. Y nos vemos en una próxima. Chao. Canelita en Rama es una producción de Reflejos Producciones bajo la dirección de Jonathan Vélez. Producción de sonido y piezas musicales, Lisa Redondo.